Jardines de Memoria es un ejercicio de investigación patrimonial en el que se entretejen múltiples líneas de evidencia humanística y científica con el fin de generar nuevas formas de comprender y percibir el pasado de nuestra ciudad. La arqueología, entendida como una práctica antropológica que identifica los mensajes ocultos en los vestigios materiales del ayer y los traduce a un lenguaje inteligible y relevante para los seres humanos del presente, es el punto focal de esta aventura. Hoy tendremos el privilegio de conversar con Mónica Terrien, antropóloga, arqueóloga e historiadora, actualmente directora de la Fundación Erigalle. Mónica ha cumplido un papel fundamental en el reconocimiento de ciudades como Bogotá y Cartagena de Indias como terrenos fértiles para gestar, a partir de una reconexión con el universo de las cosas olvidadas, un reencuentro de nuestra sociedad con sus raíces culturales. Estas raíces, profundas, complejas, fascinantes, pero muchas veces dolorosas, son, en últimas, las que nos permiten comprender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Acompáñenos. Mónica, ante todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y de alguna manera a mí me gustaría que esto fuera una especie como de homenaje o de celebración del enorme trabajo que ha hecho usted en los últimos 20 años, tal vez un poquito más, y que realmente han marcado la pauta de lo que es la arqueología histórica, no solamente en Colombia, sino en la región, en Latinoamérica. Entonces, quería comenzar por preguntarle cómo llegó usted a esta modalidad antropológica que para finales de los años 90, principios de los años 2000, era una cosa muy extraña, completamente inexplorada en este país. ¿Cómo fue su contacto con la arqueología histórica y cómo la trae usted a esta región, a este país? Gracias, Felipe, por la invitación, y gracias, Daniela, por tenerme aquí, a los dos. Y pues, bueno, empecemos. Una retrospectiva grande. Cómo me empezó a interesar la arqueología en principio, y de una vez pues eso me llevó digamos, a este campo del que llaman de arqueología histórica. De un lado, pues la fortuna que tuve de poder viajar a los 10 años a Grecia y ver las ruinas de ciudades, las ruinas pues, de todas estas obras, no solamente arquitectónicas, sino también artísticas, las esculturas y obviamente los objetos arqueológicos, y eso me dejó maravillada. Y yo empecé a pedir desde entonces libros que tuvieran que ver con antiguas civilizaciones, antiguas ciudades. Me encantaban las ciudades antiguas de la India, Mohenjo-Daro, Harappa, todos esos inicios ya del asentamiento, del poblamiento de los humanos en sitios permanentes, me parecía fascinante. Claro, había otra beta que me gustaba mucho, era la evolución humana, pero esta me atrajo más. Y ya cuando empecé la universidad, teniendo claro que quería estudiar o quería dedicarme a la arqueología, hubo algo que me molestó mucho. Y pues yo empecé a tomar también, además de clases de geología, que me interesaba mucho la formación de los objetos, también me interesaba la historia. Me gustaba mucho, pues por lo mismo, ¿no? Estas antiguas civilizaciones, y en ese entonces pues no se hacía doble carrera, pero se hacía un énfasis. Yo hice el énfasis en historia colonial, y a pesar de que ya estaba, digamos, afirmado, digamos, esa corriente de la historia social, económica, cultural, la de Colmenares, la de Jaramillo, y que ya hablaban de los indígenas en la colonia y demás, me da la sensación que pues de esos indígenas que hablaban era de los grupos indígenas apartados que hoy en día viven como en zonas alejadas, pero seguían con el mismo cuento de llegaron los conquistadores, acabaron con la mayoría de las poblaciones, digamos, más grandes del país, y pues ellos llegaron a colonizar y a dominar, ¿no? Entonces yo decía, no, pero eso no puede ser así, o sea, ¿qué pasó con ellos después? Sobre todo me interesaba mucho el altiplano cundiboyacense. Yo venía de trabajar
digamos, con un énfasis en lo muisca. Y ahí, pues ya, dije, no, esto hay que ver. Y pues mi primera salida a campo, nosotros en ese entonces en la universidad teníamos lo que se llamaba el semestre de campo. A los 6 meses a uno lo botaban solo y mire a ver qué hace. Afortunadamente yo no me fui sola, estaba con Ana María Boada y Santiago Mora. Hicimos el recorrido de lo que fue el primer oleoducto que se trazó en el país, desde los llanos orientales hasta la costa caribe, y pasaba por Boyacá, pasaba por Samacá, pasaba por lo que se llama hoy el Alto Ricaurte, Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán, y pues nos hicimos ese recorrido desde el puente de Boyacá hasta Tinjacá. Hicimos ese recorrido y pues mientras Ana María iba recogiendo todo lo que ella decía que era prehispánico, yo sí iba recogiendo las cosas que veía que no. Yo me resistía y decía, no, ellos tienen su propia historia, o sea, y es necesario hacer su historia. Y pues digamos que fue como ese reto de reivindicar qué pasó después, que no fueron unos dominados que desaparecieron o que perdieron toda su cultura, que digamos como el concepto que primaba mucho en ese entonces, la aculturación. Simplemente se dieron por vencidos y dijeron, bueno, sí, vamos a vivir como los españoles, pero a lo pobre. No, entonces pues ese fue el reto. Y pues digamos que eso es lo que inició este campo. Yo no sabía que existía arqueología histórica en otros lugares. Ahí fue cuando me empecé a enterar, cuando ya quise hacer la tesis y dije, bueno, esto es, y empecé a encontrar los autores, sobre todo de Estados Unidos, del Caribe. Todavía en esa época también mucho con esa percepción de que la arqueología histórica era más de los migrantes, de los colonizadores, no de los pueblos originarios. Entonces pues fue un reto, y fue un reto que yo no he podido llevar a cabo sola. O sea, afortunadamente hubo uno que otro seguidor así que también tercamente siguió en estos pasos: Felipe, Jimena, María Fernanda, bueno, muchos que vinieron, y que pocos de ellos pues han resistido y han logrado, digamos, darle más este impulso, ¿no? Es lo que ha podido, digamos, que creo, asentar y afirmar este campo aquí en Colombia. Pues yo creo que es un buen momento para, de alguna manera, decir y afirmar que la arqueología histórica no sencillamente se trata de excavar sitios, yacimientos, objetos que sean de periodos históricos, sino que tiene todo un trasfondo teórico que muchas personas ignoran, ¿no? Desconocen por completo. Y creo que esto es lo que realmente marca la diferencia entre investigadoras e investigadores como usted, que realmente se preocupan por darle sentido a este campo de investigación, a este campo de investigación patrimonial, y otros que de alguna manera se encuentran con la arqueología histórica de manera tal vez anecdótica o accidental, ¿no? Creo que es un campo que llama muchísimo la atención, pero que de todos modos, por lo menos hablando a nivel local, carece de digamos, unas bases teóricas firmes que permitan consolidarlo. No sé si está de acuerdo o no, porque realmente, y particularmente en el medio de la arqueología preventiva, ¿no? Que se ha disparado en los últimos años, tal vez en la última década, en donde de una u otra forma la gente termina siendo arqueología histórica, pero que precisamente no le apunta a lo que alguna vez, ya en la década de 1980, Cathy Regan llamaba las preguntas que cuentan en arqueología histórica, que no son las mismas que se tratan en otro tipo de arqueologías. Sí, definitivamente, desafortunadamente, parte de la expansión que ha tenido la arqueología histórica en Colombia ha sido más como un tema residual, por un lado, es decir, o accidental, como bien dices, Felipe,
en que pues el arqueólogo está buscando ese remoto pasado, las raíces de la nacionalidad colombiana, como que ese es el principio aparentemente teórico o algo, no sé, o el que encuentre el objeto más antiguo o el objeto más exótico. Entonces desafortunadamente pues la arqueología histórica se vuelve en el componente residual del que hay que dar cuenta, porque hoy en día es obligatorio clasificar el material. Entonces dar cuenta de lo que pasó en el contacto, de esas relaciones que se empiezan a establecer entre poblaciones pues, con trayectorias distintas, que pues, tienen que congeniar, convivir, además y obviamente eso implica luchar, combatir, resistir. Pues desafortunadamente eso sí, no se ve con una simple o mera clasificación de material, ¿no? Y pues evidentemente hay que pensar esto, para qué o por qué y para quién lo estoy haciendo, qué es lo que queremos dar cuenta, digamos, de procesos que hoy en día todavía existen y que yo creo que hay que buscar cuál es como ese origen, cuáles son esas trayectorias que hacen que formas como nos entendemos y convivimos hoy no son cuestiones recientes, sino que tienen una larga duración, ¿no? Pues esto de la violencia siempre la situamos en los años 50 y pues por ejemplo todo ese trasfondo de colonialismo se deja de lado, no se incorpora dentro de esas ideas y análisis de las luchas y pues eso hay que aportar en ese sentido. El solo hecho de invisibilizar a esas poblaciones que se dicen fueron dominadas ya de por sí es un gran problema y pues desafortunadamente, como digo, en esa arqueología residual, como toman la arqueología histórica, pues muchos arqueólogos no están conscientes de lo que están dejando de contar para poder visibilizar y empoderar digamos, a estas poblaciones tan marginales como las tenemos hoy, ¿no? Mónica, y teniendo en cuenta, pues aquí que nuestro público no conoce mucho de arqueología, ni siquiera arqueología histórica, ni otro tipo de arqueología, ¿cuáles son los aportes que puede brindar la arqueología histórica? No puede hablar de el primer individuo que llegó a Colombia. ¿Cuáles son esos aportes que no necesariamente son datos curiosos o pomposos? ¿Qué le puede aportar a la gente del común la arqueología histórica? Yo vuelvo y reitero, creo que hay que digamos, como estructurar esa mirada para buscar, digamos, como esos, ¿cómo lo podríamos llamar? Como esas genealogías de por qué nuestras prácticas o costumbres o tradiciones o gustos o formas de vivir, por qué hoy en día son así, ¿eh? Y la arqueología histórica es una de esas que permite adentrarse, porque además desde la arqueología histórica estamos leyendo desde múltiples fuentes. Como dice Felipe, no es necesariamente solo excavar, sino que con estas preguntas que uno se hace desde los mapas, desde el terreno, desde el territorio, desde los objetos mismos y desde estas ideas que hay que resolver, de esas preguntas que hay que resolver, podemos buscar dar respuestas. Posiblemente no sean las únicas, ni es la respuesta a, pero nos permite entender por qué establecemos, por ejemplo, a mí de los temas que me interesa mucho es el contacto y cómo establecen los individuos relaciones entre sí, que median esas relaciones, ¿no? Y como digo, pues están todos estos ingredientes, ¿no? El territorio, el terreno, el espacio en donde ocurre, la materialidad que interviene en esa relación y demás, y es leer ese conjunto para entender esos contactos que permiten generar alianzas o que permiten generar disputas, conflictos,
que son las que también permiten a que un grupo o una persona domine sobre otra, o que la maltrate, ¿no? Entonces creo yo que digamos que la arqueología nos permite eso. Yo, como digo, yo también empecé y después hice la maestría en historia, y siempre encontraba que el historiador es el que busca esa gran pregunta hoy todavía. Nosotros con la gran pregunta seguimos sin resolver cómo entender lo que está pasando en la gran parte de la población, no lo que está pasando en las capas altas de la sociedad, porque la historia todavía no responde eso. Claro, nos hablan hay historiadores que ya hablan, por ejemplo, si estamos hablando de entornos urbanos, de ciudades, sí, nos habla de la miseria de la periferia y no sé qué, pero no se acercan a la humanidad de esa periferia, a la humanidad de esa gente que está viviendo ahí. Nosotros sí, los arqueólogos sí, tenemos que llegar a ese sitio de una u otra forma. Llegamos con el presente a ver cómo está y entender también esa materialidad en el pasado y entender cómo era entonces también, ¿no? Entonces, yo siento que hay como una forma de percibir más cercana a la gente, a sus sufrimientos, a sus logros, a sus éxitos, ¿sí? Y no quiere decir que siempre las capas dominantes eran las exitosas. De alguna u otra forma, los demás fueron exitosos en lo que estaban haciendo. Y lo saben y se sintieron orgullosos y uno los ve sobre ello. Entonces es eso, ¿no? Yo lo veo más humano. Y hablando un poco de estas historias que narran los objetos sobre las personas que no necesariamente son los grandes personajes, ¿cómo es esa lectura de los materiales arqueológicos, de esos vestigios, como lo es pues la loza o la cerámica, de la que pues explican muy bien ustedes dos en el manual de cerámica colonial? Yo no sé si puedo poner un ejemplo. Hace poquito hicimos unas excavaciones y no sé, en especial ahora con un nuevo integrante de nuestro gran equipo de arqueólogos históricos del país que realmente está comprometido también. A él lo persiguen las fosas de las letrinas. Las fosas de las letrinas es un baúl de todo, ¿no? Un baúl que guarda una cantidad de cosas. Eso que uno abre un baúl y ¡ay, qué hay aquí adentro! Los trapitos sucios, literalmente, sí. Tesoros que nadie entiende. Exacto. Entonces, por un lado puede estar el que, como digo, ese arqueólogo que toma la arqueología histórica como residual y simplemente clasifica una basinica, ¿no? Una vasinilla, una taza de noche, que llaman pues el ancestro de nuestro inodoro actual, y lo puede, como lo obligan a hacerlo hoy, pues por las normativas actuales, entonces tomarle las medidas y tomarle la foto y decir que tiene un dibujito muy bonito ahí en el centro. Pero el arqueólogo, el que sí siente, o que digo yo, humano, yo apenas tomé esa vasija y la empecé ya pues a analizar todo el conjunto, el contexto del sitio, de la gente que vivía ahí, de cómo se manejaba eso en el día a día. Primero uno le llega el olor, ¿sí? Entonces, o sea, esta taza de noche, ¿quién la iba a vaciar en la letrina que quedaba en parte trasera de la casa? Estamos hablando en Cartagena de Indias. Curiosamente en Santa Fe, Bogotá, Nos han sido esquivas las sí, letrinas. Sí. Ni idea qué estaban haciendo. O sea, sí, definitivamente era la ciudad más cochina donde botaban todo para la calle. Las hemos buscado, pero no las hemos encontrado. Entonces, ¿quién recoge esa taza y la lleva a la letrina y la desocupa? ¿Sí? O sea, el solo poner a alguien a hacer ese oficio, y yo me imagino, vamos con el tono despectivo de ya puede usted limpiar la taza, o ya se la puede llevar, ¿no? A esa criada, generalmente una negra esclava que dormía ahí al lado de su ama en el piso y que después se levanta y hace este oficio, pero después el oficio del que viene a limpiar esa letrina, porque había que limpiar. Y esto es alguien que llega con esas carretillas que uno todavía ve de madera en Cartagena, llegaba allá a recogerla.
¿Y a dónde la iban a depositar? Muy seguramente la estaban botando al mar, pero un poquito más lejos donde las autoridades no los vieran. Eso me llevó a analizar qué estaban haciendo en otras ciudades. En París, yo no sé si Felipe sabe, había un gran lote cerca de la ciudad de París en donde ya había una montaña de, perdón lo diga así tan brutalmente, pero es lo que nos lleva a sentir lo que era ese oficio. Esa montaña de excrementos humanos que había gente que elaboraba en ese oficio, ¿no? Entonces es que tanto pues el rol que jugaba esta gente en la ciudad, o sea, importantísimo, ¿no? Pero siempre estamos hablando de los gobernadores corruptos de Cartagena que hubo en su época y que continuaron hasta hoy. Estamos hablando de las españolas y cómo salían y las no sé qué. O sea, si uno lee la mayor parte de la historia de Cartagena, siempre va a ser la capa alta. Pero no entiende uno los roles que están jugando estos personajes, ¿no? O lo que también pensaba yo, ¿qué relación tiene una pipa de tabaco, un talismán, un botón en un contexto funerario también, ¿no? Entonces la pipa de tabaco pues es negro, tiene que abrir las zanjas para enterrar al muerto dentro de la iglesia con esos olores putrefactos de los muertos que han sido enterrados al lado. Fume tabaco, fume para evadir esos olores, ¿no? Y también pensando en el tabaco como medicinal, que hoy en día pues ya sabemos que es todo lo contrario, pero en su momento fue lo que le ayudó a paliar esos oficios que les tocaban hacer. Entonces, pues es hablar como del rol tan importante que tuvieron en lo que se llamaría la higiene de la ciudad, que no era todavía una idea de higiene realmente como la tenemos hoy, o en este tema de los entierros de los muertos, ¿no? Esos entierros múltiples dentro de las iglesias. Yo creo que aquí lo que está también saliendo a la luz es una particularidad en términos de escala de escala de análisis que tiene la arqueología histórica, que nos permite acercarnos a poblaciones ya a un nivel micro, ¿no? Estamos haciendo microarqueología de un segmento particular de una sociedad particular o tal vez a veces de las interacciones que tienen distintos segmentos de esa misma población en un sitio particular, ¿no? Y creo que uno de los aspectos más potentes y más evocadores de la arqueología histórica es precisamente poderle poner un nombre, ¿no? A unos actores que estamos reconociendo a través de sus objetos, ¿no? A través de sus prácticas de consumo, y eso a veces nos lleva a poder contar unas historias que son tremendamente poderosas, ¿no? En el caso de Casa Tito, conocemos quiénes son los dueños del predio, quiénes son los dueños de la casa en el momento particular en que se forma ese contexto arqueológico que nos está reuniendo aquí. Y para poner también un ejemplo, estábamos hablando ayer de las pizarras y de los lápices que han sido uno de los hallazgos, digamos, más bienvenidos en este contexto particular, que en algún momento pensamos que se estaban refiriendo a la ocupación o al uso del sitio como una escuela, y resulta que haciendo la tarea desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de los archivos, nos dimos cuenta, no era ningún colegio, solamente la familia tenía muchos niños y niñas. En casa, sí. Entonces, pues, que sea este el puente para preguntar cuáles son esos actores olvidados por la historia, y eso es una frase, digamos, muy que se ha vuelto un poco de cajón en arqueología histórica, que estamos haciendo o escribiendo o narrando la historia de los que no tuvieron historia, pero que es real y que está muy bien fundamentada en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son esos actores? Estamos hablando, por ejemplo, de niños, de las mujeres, de los pobres, de la servidumbre, y de la manera en que están interactuando con aquellos o aquellas que de pronto sí tuvieron esa historia. Y además ayudándonos a contradecir esas narrativas, digamos, tradicionales, hegemónicas de lo que es el pasado, ¿no? Sí, no, bueno, ahí vale la pena recalcar también en qué momento entra también a ser, digamos, importante o necesario hacer esa
lectura de esas múltiples fuentes, ¿no? De que no es solo esa materialidad arqueológica, sino los documentos y efectivamente pues eso es algo que venimos explorando, ¿no? Porque yo creo que también desde la arqueología hemos venido inspeccionando documentos que los historiadores no ven, precisamente porque andamos dando respuestas a esos actores olvidados, a esos actores invisibilizados, ¿no? Entonces, pues hay fuentes como las fuentes catastrales que le permiten a uno eso, ¿no? Seguir los antecedentes de quiénes han sido los dueños de un predio, aunque en Santa Fe de Bogotá eso es dificilísimo porque llega uno, si le va uno bien, llega uno a finales del siglo XIX y ahí reconoce al último dueño, pero bueno, con ese dueño uno se va a los testamentos, entonces uno se va para atrás en los testamentos, los planos antiguos y demás, y eso le va dando uno ese contexto, digamos, en dónde se sitúa esta familia que educa en casa a su familia, a sus hijos, en una Bogotá que era de qué dimensiones, en qué lugar de la ciudad están, eso qué representaba. O sea, es también, digamos, como empezar a unir las piezas de ese rompecabezas y cómo esa familia, por ejemplo, se puede convertir en un ejemplo para los demás, ¿no? De entender qué podía estar pasando en distintos sectores de la ciudad. Y pues por lo menos en Santa Fe de Bogotá podemos decir que ya contamos con una buena información que podemos ir como diciendo qué estaba pasando en cada una de sus esquinas, porque era chiquita todavía, para esa época seguía siendo, o sea, la explosión de Bogotá, lo sabemos, es más desde los 60 para acá, los 30 un poquito, pero realmente es de 1960 en adelante, entonces tenemos la ventaja de hablar de una ciudad pequeña y que podemos hacer todos estos contrastes. Pero sí, evidentemente es una cuestión de escalas, pero es una cuestión de escalas que es transversal, ¿no? O sea, es ese individuo que logramos identificar, pero ese individuo que está en un tejido social, económico, incluso religioso, que pues nos informa de ese tejido, de ese entramado que en sus pequeñas dimensiones de todas maneras era complejo, ¿no? También me acuerdo de otro ejemplo así, estamos excavando los entierros del convento religioso de San Francisco en Cartagena y nos encontramos donde supuestamente pues los entierros se hacían dentro de las iglesias en la medida de lo posible que cupieran. Los que no podían pagar evidentemente eran enterrados en el atrio. Bueno, aquí en este espacio en particular nos encontramos muertos por todos lados, pero eso no es tema de aquí. Pero siempre hay también como la cosa de que hay preceptos muy rígidos, que entre más cerca al altar, entonces pues eran los de la capa alta de la sociedad, los que tenían más plata para pagar, y los que estaban más cerca pues a la puerta y hacia el atrio eran los de menos recursos. Pero de pronto nos encontramos a un mulato espectacular, maravilloso, bellísimo, allá, casi cerca del altar, y es un mulato. O sea, un mulato que está haciendo ahí, ¿no? Y entonces empiezo yo a encontrar, y es que uno con las fuentes encuentra, es como pequeños, ¿no? Chispas de información que, como digo, van armando este rompecabezas, y entre esos me encuentro la historia de Cristian, se llama. Cristian es un negro esclavo que los franciscanos hacen que su síndico, que es como el ecónomo que les ayuda a organizar todos los recursos y demás, que como él es rico, le dicen: usted lo compra pero no lo devuelve, porque él está enfermo, pero él puede cocinar y va a ser nuestro cocinero. Y él debía ser un personaje, ¿no?, para la comunidad, porque pues era el cocinero de la comunidad. Y entonces pues como empezar a ver esas relaciones, esas interrelaciones, porque también es como que siempre se piensa en colores. Yo digo, Dios mío, dejemos eso, ¿sí? El blanco, el negro y un mestizo que nadie sabe qué es, o un mulato que nadie sabe qué es. No, ¿cuáles son los roles que ellos juegan? Y tienen múltiples roles, y en esos múltiples roles, ¿cómo se relacionan entre sí en diferentes espacios?
una cosa es hacerle el seguimiento a alguien que estuvo en una cárcel, pero que después trabajó como funcionario de la administración colonial, pero después está en la cárcel, pero después viaja a España. O sea, esos múltiples roles, es hacer ese seguimiento y ver esas identidades complejas que no se limitan a que es un blanco, un negro o un mestizo, ¿no? O un indígena. No es eso, no es eso. Ellos, para interrelacionarse, para sobrevivir, para trabajar, para salir adelante, hicieron múltiples oficios, y eso es lo que yo creo que pues, nos ayuda a entender, digamos, como esa complejidad a la que nos enfrentamos, que muchas veces dicen, pues en esta arqueología de larga duración, ay, pero es que pues es más importante dar cuenta de los 12.000 años de presencia de los humanos aquí en el altiplano, pero los últimos 500 años, pues bueno, eso es de migrantes, de colonizadores, de conquistadores, de gente que viene de todas las regiones, que se encuentran, que se desplazan, que se mueven, que viven, que mueren, que nacen. Dios, eso parece 500 años poquito, pero mucho pasó ahí. Y mucho de lo que pasó es lo que nos determina hoy. Y es lo que pues hay que también, digamos, como auscultar, como indagar mejor. Sí, aquí hay una cosa muy interesante, y es que la arqueología histórica precisamente nos permite entender a los seres humanos como tal, como seres humanos, es decir, con todas sus contradicciones, con toda su falta de lógica, con todas sus ires y venires en términos de prácticas, en términos de sentimientos, en términos de acciones. Entonces, esos son los momentos, yo pienso, más álgidos, más importantes y más enriquecedores de este tipo de investigaciones, cuando nos damos cuenta que la gente no necesariamente actuaba como nosotros, desde esos preceptos preconcebidos, recibidos, en gran parte desde o a raíz de lo que sabemos a través de la historiografía tradicional, esperaríamos encontrar en ellos. Y pues un caso claro es el que usted acaba de relatar, del mulato que está en donde pensaríamos que no podría estar, ¿no? Además, pues yo aquí como metiendo un poco la cucharada, yo como pues de alguna manera estudiante y novata en arqueología histórica, creo que la gran posibilidad que da la arqueología histórica, a diferencia de otras arqueologías, es que tiene un campo simbólico enorme. Entonces tú puedes interpretar esos símbolos como no se puede interpretar en contextos más tempranos. Entonces tienes una posibilidad enorme de cotejar archivos con otros vestigios y así armar toda una historia. Yo quería preguntarles un poco a los dos, ¿cuál es el papel que juegan los análisis especializados, en concreto botánicos, en la arqueología histórica? Bueno, que puede acudir a tantas fuentes o herramientas, y además, ¿qué relevancia se le da a esto cuando ocurre en contextos de arqueología preventiva? Yo creo que aquí hay como dos vertientes de la pregunta. La primera es que en un principio te estás refiriendo a la arqueología histórica como, digamos, una manera de hacer arqueología de rescate, ¿no? Y para ser sinceros, muchas veces y muchas de las investigaciones más recientes que se han hecho en el campo de la arqueología histórica están atadas a estos proyectos de rescate que de alguna manera meten estas investigaciones en una camisa de fuerza, bien sea por motivos, digamos, financieros, por motivos prácticos, por motivos de tiempo, que no le da a estos proyectos la posibilidad de expandirse y de contestar unas preguntas, digamos, más elaboradas, más acordes con nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, se está restaurando una casa, se llama a una arqueóloga, a un arqueólogo, a que haga la tarea para quedar bien con el ICANN, cumplir los requerimientos legales que nos impone el ICANN hoy en día, pero más allá de eso no se hace mucho más, ¿no? En esta medida, yo creo que en Bogotá, de la mano de la Fundación Erigalle, inclusive tomando como ejemplo una de las primeras investigaciones que hicimos, que hoy por hoy sigue siendo una de las más significativas en, digamos, el campo de la arqueología histórica en Bogotá, que fue la de civilidad y policía,
¿Esto cuándo fue? ¿En 2001, 2002, algo así? Hace mucho tiempo, hace 20 años, pero que partió, digamos, de una pregunta de investigación, no partió de la necesidad de cumplir con unos requerimientos legales, y eso hace toda la diferencia, ¿no? Aquí en el caso de Casa Tito, si bien partimos de una necesidad de cubrir esos requerimientos legales, nos hemos ido mucho más allá, sencillamente por el hecho de que los hallazgos que encontramos sobrepasaron nuestras expectativas, y por el hecho de que nos interesa llevarlo más allá, nos interesa hacer la tarea de conseguir los fondos necesarios para poderlo hacer, ¿no? No sé, Mónica, en el caso de San Francisco de Cartagena, ¿cómo lo ve usted? Si esto inició siendo también una arqueología, digamos, preventiva, y ya se pasó al otro lado, que de por sí trae una cantidad de problemas porque se siente uno responsable de ese material, éticamente responsable de ese material, y porque sabe que hay un mundo de historias que se pueden contar a partir, bien sea del entierro del mulato Cristian, o en el caso de Casa Tito, bien sea a partir de una pequeña semilla que nos encontramos y que nos está abriendo un mundo de posibilidades a la hora de reconstruir de manera crítica estos ecosistemas del pasado. Pues uno no, desafortunadamente, en estos casos, además uno es como siempre ha sido la arqueología, uno no alcanza a dimensionar lo que va a encontrar, ¿no? A veces llegamos y hacemos excavaciones y no encontramos nada, y de pronto hay otras veces en que la expectativa era baja, como lo fue este convento de San Francisco. Según los estudios preliminares que habían hecho, la expectativa era prácticamente nula. Usted se va a encontrar unos pozos de agua, y de pronto esos pozos, los brocales, pues, que eran pozos que no era, el convento no tenía aljibes, sino se surtía simplemente de pozos a profundidad para sacar el agua con la que, digamos, se mantenía el convento. Ahí van a encontrar rellenos, y de pronto por allá van a encontrar unas esquinas, van a encontrar un relleno en otras esquinas, y ya, ¿no? Y la sorpresa, y pues obviamente uno prepara un presupuesto para esas expectativas bajas, ¿no? Y cuando uno empieza a encontrar pues esta multiplicidad de evidencias, y afortunadamente en este caso pues los constructores estuvieron de acuerdo y dijeron, bueno, sí, lo vamos a seguir sacando, pues listo. Lo que sí, por ejemplo, también, o sea, se reformularon los presupuestos, se amplió el equipo de investigación, se sacó pues toda la información que iba a ser impactada por obras en profundidad. Pero como siempre, además en la arqueología siempre uno en el último momento también se encuentra lo menos inesperado, y tampoco encuentra uno ya financiación para ello. Nos encontramos una de esas letrinas, 2 letrinas, que también como en estas huertas o en las solares de los predios, también contienen una cantidad de semillas, que fue lo que nos pasó en Cartagena. En esta letrina maravillosa aparecieron semillitas de todo lo que ustedes quieran, papaya, cáscaras de coco, una cantidad de frutas, verduras que estaban ahí consumiendo, y que posiblemente parte eran compradas en el mercado, pero también parte de ellas eran cultivadas en esta huerta. Incluso tuve la oportunidad recién empezamos los trabajos también en Villa de Leyva, lo recordará. Yo tuve la posibilidad de entrar a una vivienda que no la habían cambiado. Esto no me lo van a creer, pero que no la han cambiado desde la época colonial. Una vivienda de un solo piso, con estas ventanas con sus vanos y su pollo para sentarse a leer ahí a la luz de la calle, con su patio central, el primer patio, todavía con las hierbas medicinales, porque en esas casas generalmente ese patio era de hierbas medicinales y de hierbas también, especias y demás, y la huerta trasera era donde ya estaban las gallinas o el cerdo, y ya los duraznos, el papayuelo, qué sé yo, ¿no? Y esta casa lo tenía así, y la cocina con su mesón de adobe, con su fogón de 3 piedras. Yo no lo podía creer, pero ustedes pueden creer que nunca le tomé fotos. Y dije, no, yo voy a volver a esa casa. Y nunca pude volver y no le tomé fotos.
Y obviamente la casa pues ya hoy en día está embaldocinada con cerámica, la cocina la tumbaron, el patio ya es una fuente de piedra que nunca tuvo, bueno, una cantidad de cosas, pero sí es impresionante uno ver cómo se manejaban esos espacios de consumo doméstico que resultan pues muy, muy, muy interesantes, ¿no? Pero esto nos lleva a una discusión también, y es la de la relación de los arqueólogos, las arqueólogas, con los arquitectos y las arquitectas también, ¿no? Que a veces puede ser un poquito tensa, precisamente porque nosotros vemos cosas que ellos no ven o que a ellos no les interesa, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, ahora del jardín y de la huerta como sitio arqueológico, cuando en principio el jardín y la huerta no tienen vestigios estructurales, que son los que a los arquitectos normalmente les interesa ver y restaurar, si se puede, ¿no? ¿Cómo es ese acercamiento arqueológico a unos espacios abiertos? A unos espacios abiertos que, si bien puede que no tengan muchos vestigios estructurales asociados, eran el centro de la vida doméstica, a distintas escalas, ¿no? El centro de, por ejemplo, el trabajo doméstico de la cocina, del cultivo mismo de plantas y hortalizas en los patios traseros, o inclusive el terreno de juego de los niños. ¿Cómo nos acercamos a eso desde la arqueología? Bueno, primero, pues hoy en día, teniendo claro que esto es algo que yo creo que a los jóvenes se les olvida, porque pues han nacido y vivido en un mundo totalmente diferente. Yo por lo menos ya con mis años puedo decir que me tocó un poquito más de pasado que de presente. Sí, de jardines y de huertas y solares. Pero pues es tener conciencia de que el servicio de recolección de basura no empieza sino a mediados del siglo XX. Eso es algo que hay y eso, no, digamos como que empieza, que funcionara es otra cosa, pero que empieza sí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lidiar con todos esos desechos domésticos? Algo que también a mí me maravilla y que Felipe también pues seguramente lo ha pensado, cuando uno se empieza a encontrar, digamos, bueno, entonces como uno sabe que esto no hay, ese servicio de recolección, uno dice, bueno, ¿cómo lidiaban con eso? Todavía, si uno va al campo, si uno ve cómo se comportan los campesinos, ellos botan lo más que puedan, es en la misma huerta, porque finalmente eso se vuelve abono. Se revuelve y eso se pudre y eso ya sirve pues para renovar, digamos, o fertilizar la tierra. Pero los desechos rígidos, ollas que se fracturan, elementos de metal, materiales constructivos, la teja que se cayó, el pedazo de ladrillo que se rompió, es impresionante ver lo que hoy se ha perdido, la capacidad que tenían para reciclar esos materiales para usarlo hasta lo último en lo que pudieran, ¿no? Entonces, pedazos de cerámica que uno ve que los volvían disquitos para juegos, o usos o volantes de uso para después para hilar el algodón o la lana, ¿no? Los metales que después los volvían chuzitos para cavar o para punzar el cuero o para punzar la madera o lo que sea. O sea, es, además de todo, ¿no? Entonces es como prepararse para entender esa otra lógica que ya hoy no existe. Hoy somos ya como cualquier otra sociedad de consumo que compra y bota y no recicla. Como digo yo, pues tengo una experiencia un poco anterior en que el televisor de tubo se dañaba, pues desbarata el televisor y esta cosa sirve de este repuesto, y hasta el botón servía para cualquier otra cosa, todo se reciclaba, pero hoy se bota completo. Entonces prepararse para eso. No hay servicio de recolección de basuras, no se reciclaba, se reciclaba todo lo que se podía hasta su máximo, digamos, uso posible, y es prepararse a llegar a estos espacios para entender, digamos, esa lógica doméstica que existía en ese entonces, ¿no? Y que eso además se va acumulando, ahí sí que se va acumulando como en orden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie se ponía pues allá a escarbar a menos que hubiese algo terrible que hubiera pasado en ese predio,
pero nadie se ponía a escarbar hasta lo profundo para revolcar la basura, sino se iba botando y como eso mismo se iba desintegrando, pues ahí iba quedando. Entonces es un espacio que le permite a uno leer la riqueza de la casa. Sí, eso que hoy en día pues uno dice, ay, el jardín, sí, allá, la matica, y eso en las pocas casas que cada vez más quedan pocas casas con este espacio, digamos, de vegetación asociado pues a lo doméstico, ¿no? Y es que la arqueología realmente se puede describir como un estudio de consumo, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Es un estudio de consumo a largo plazo. Y en ella, en el registro arqueológico, se reconocen unos patrones muy claros de precisamente esas tendencias de utilizar hasta sus últimas consecuencias algún objeto, ¿no? Y en esa medida yo creo que el registro arqueológico de Bogotá contrasta con, por ejemplo, el que se pueda encontrar uno en ciudades como Nueva York, ¿no? Que en muchos aspectos es muy similar y en otros completamente distinto, ¿no? Las letrinas precisamente que se encuentran en Nueva York son los sitios arqueológicos más fabulosos de todos porque contienen una densidad de artefactos gigantesca y además unos artefactos en muy buen estado, a pesar de que se tiraron porque ya no servían, se tiraron porque el plato tenía tal vez una pequeña rajadura y eso ya no le gustaba a la persona de la casa. En cambio aquí es tan poco frecuente encontrar unos sitios, digamos, muy concentrados de artefactos que desde el punto de vista de un restaurador son restaurables, ¿no? O son museables. Lo mismo con las letrinas, ya lo hablábamos. ¿Dónde están? No sabemos. ¿Dónde estarán? Eso es un misterio, yo no sé. No, o sea, eso es lo que le permite a uno entender cómo estaban manejando esos desechos aquí, ¿no? Incluso de todas maneras, no todos los patios tenían esa misma condiciones a la de la casa Tito, ¿no? Hay otros patios que, digamos, por esa densificación que sufrió la ciudad, porque la ciudad se revelaba a expandirse, ¿no? Esto era cada vez subdividiendo más los espacios y lo que fuera a construir, una práctica que todavía sigue hoy. O sea, uno ve medio hay un terrenito verde y, ay, mijito, construye ahí. Entonces esto va quedando en esa densificación, pues esos privilegios de esos patios son realmente pocos, ¿no? Pero pero como digo, son unos baúles de recuerdos, se podrían llamar así, que contienen toda esa riqueza y que hay que saber apreciar. Y sí, efectivamente en eso hay a veces roces con los arquitectos porque, claro, ellos siempre están buscando lo rígido, ¿no? La estructura rígida, el cimiento, el piso, y desconocen pues la riqueza de información que algo tan intangible como unos microrestos botánicos le pueden dar a uno tanta información que ellos no entienden que eso mismo puede contribuir a pensar en cómo reconstruir la casa con una huerta esplendorosa que podía, pues, digamos, que le daba la subsistencia a esa casa en muchos sentidos, climática, de sombra, de una cantidad de cosas y además de alimentación, ¿no? O medicinal, ¿no? Entonces, pues es como pensar la casa como esa integridad, vuelve a lo que empezábamos al comienzo de lo que hablábamos, a darle humanidad a la casa. O sea, no solo apreciar el vano de la ventana o de la puerta o la altura del edificio, no sé qué, sino esa humanidad que le dio sentido y le dio características particulares a esa casa, ¿no? Entonces, pues eso hay que lucharlo, a veces toca lucharlo. Sí, a pesar de que contamos de todos modos con unos muy buenos aliados desde el campo de la arquitectura y la arquitectura de restauración. Pensemos en Ernesto Moure, pensemos en Alberto Escobar, pensemos en Ricardo Escobar también, que han sido unos grandes promotores del papel de la arqueología dentro de estos proyectos de restauración, tanto a pequeña como a gran escala, ¿no? Y los diálogos que se han establecido con ellos son importantísimos y muy fructíferos. Por ese lado creo que aún tenemos esperanza, ¿no?
Sí. Creo que es No, más y es- difícil, digamos, negociar con los constructores, por ejemplo, porque ahí lo que prima es el presupuesto, y dentro de ese presupuesto lo que prima es ante todo el tiempo, ¿no? Y a veces la arqueología, a pesar de que no es necesariamente costosa, puede ser un poquito demorada, ¿no? No, y obviamente existen pues esos aliados. En mi caso, yo tuve un aliado extraordinario que fue el arquitecto Jaime Salcedo, que fue miembro de lo que era entonces el Consejo Nacional de Monumentos, y él fue el primero que, pues, a en los 90, principios de los 90, perdón, él instó a que el Consejo de Monumentos Nacionales volviera obligatorio la inclusión de la arqueología en las restauraciones, porque él mismo veía que había una gran cantidad de información que como arquitecto no podía procesar, y que el complemento con la arqueología, como lo hacen en Italia, como lo hacen en Francia, como lo hacen pues en Europa, él veía que el complemento iba a ser algo extraordinario, ¿no? Entonces sí, pero también hay los arquitectos restauradores como los arqueólogos que trabajan la arqueología histórica como residual, que pues ya es simplemente el tema de restaurar y salir de eso, pero pues afortunadamente sí hay otros con esa sensibilidad, y es lo que hay que inculcar, ¿no? Ese es nuestro, digamos, dando toda esta información también empiezan como a entender y a personarse de esa historia. Me pasó en el convento de San Francisco, yo ya no era la que hacía los recorridos, sino era el director de la obra. Él estaba apasionado por todo lo que resultaba. Adelante, que usted lo cuenta muy bien, o sea, ya, y incluso le ponía más sabor, y dije yo, ay, qué bueno, porque a mí se me olvidaba ya la mitad de las cosas, porque era como tanta información en la cabeza que él, que estaba como en otra dimensión, pues lo podía ya como captar, y yo simplemente me enredaba, porque yo decía, ¿de qué hablo de tanto que hay aquí, no? Entonces, pues bueno, sí, eso es eso, ¿no? Hay que, digamos que esa es la tarea ahora, encantar cada vez más con estos resultados, y encantar para que la gente empiece a entender otras formas de narrar la historia, que no sea esa meta historia clasista, todavía racista, todavía machista, qué pena que lo diga así, pero es que lo es, y por eso vivimos lo que vivimos. Entonces hay que hacer entender que hay otras narrativas, y que esas narrativas son, digamos, llenas de estas otras informaciones, de estas otras fuentes de múltiples lados que vienen, y que podemos juntar, vuelvo, insisto, en ese rompecabezas, y que cada uno que lea también puede ser un futuro actor que aporte a esa historia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que motivar. Pues algo que he entendido en las últimas entrevistas ha sido la cuestión de la escala, ¿no? Como entender la escala en la comprensión de un contexto social pues del siglo XIX. Cuando hablamos con Ernesto, él nos hablaba sobre la lógica de la manzana dentro de las relaciones sociales de las personas que habitaban la Bogotá republicana, ¿no? Pero a diferentes escalas, como todo esto también sucede al interior de la casa, la lógica de la escala de la vida social dentro de la casa. Algo que me sorprende mucho en esta charla es cómo los arqueólogos nos preguntamos por la vida cotidiana a través de los residuos, como, hey, pero estas personas cómo estaban botando la basura, pero estas personas, todo un sistema que no solo va a nivel de la arquitectura, sino a un nivel totalmente doméstico de la vida cotidiana. Y es que aquí es donde va la basura. Cuando nosotros encontramos este basurero en Casa Tito, claro, uno va pensando en cómo la persona va depositando su propia basura dentro de un mismo espacio, pero como también hay una estratigrafía dentro de la basura. Es decir, cómo esa estratigrafía nos cuenta las historias de algunos cuantos años dentro de la casa, pero nos cuenta también todo el sistema de la casa, de qué se estaba usando, de qué no se estaba usando. Incluso no había visto, como cuando hablabas de los olores, tu capacidad para narrar la vida cotidiana me parece impresionante, porque no había pensado en los olores de la casa y pensaba, el jardín está al lado de la basura,
Incluso, ¿qué tal que este jardín tuviera una función mucho más cerca de las habitaciones? No lo sé. También para evitar esos olores, de sus propios olores. A mí me sorprende mucho esta capacidad de los arqueólogos para realmente meterse en cuerpos que no son suyos, pero que también hacen parte de nosotros siendo pues personas de la capital, ¿no? Es algo que, más que una pregunta, es algo que realmente me ha atravesado, porque cuando narrabas, cuando entraste a esa casa, ¿no? Yo estaba haciendo un viaje por Casa Tito. Ella narraba cómo llegaba y veía el pollo y veía el primer jardín y las plantas medicinales, y yo estaba entrando a Casa Tito, y yo decía, ¡ah! Pero claro, como un viaje en el tiempo realmente permite hacer esas narrativas que seguramente otra persona entrará a esa casa a la que entraste y dirá, ¡ay, tan bonito! Todo totalmente como un museo vivo, ¿no? Pero para nosotros el museo está vivo debajo del suelo. ¿Sí? Y creo que eso es lo que queremos hacer un poco con Casa Tito, y no solamente un museo que sea a partir de el objeto que se muestra, sino a partir de los sonidos que tal vez existieron, tratando de imaginarlos, diferentes museos, porque los museos que están debajo del suelo muchas veces no tienen artefactos museables, porque la vida cotidiana a veces no es museable. Es decir, ¿quién quiere ver el coprolito? No sé, ¿quién quiere ver esos residuos? ¿Quién quiere? Pero ¿quién los quiere oler? ¿Quién los quiere oler, no? Pero cuando los cuentan suenan tan increíbles, uno puede como viajar en el tiempo, y creo que ese es el valor tan grande que puede tener la arqueología histórica en estos contextos, como replanteándose lo museable, como replanteándose la forma de contar estas historias de objetos que nadie quiere ver. Yo creo que estamos moviéndonos muy rápido en esa dirección, tanto en el campo de la museografía y la museología, como dentro del campo de la misma arqueología, ¿no? Y esto es un aspecto, digamos, de nuestras interpretaciones del pasado que ha sido también muy criticada, ¿no? En el sentido en que algunos arqueólogos muy cientificistas consideran que estamos yendo demasiado, que nos estamos dando demasiadas licencias en términos de esa empatía corpórea que podemos sentir con la gente del pasado, ¿no? En este sentido, la arqueología histórica, como es una arqueología tan nuestra, de nosotros mismos, yo creo que nos da esa licencia de podernos permitir oler, sentir, gustar, también ver, inclusive, de una manera mucho más cercana, mucho más íntima, mucho más empática con esas personas de las cuales nos separa tal vez unas 5 generaciones, no más ni menos, ¿no? Entonces, definitivamente esa chispa de la que hablaba Mónica hace un rato es algo que hay que aprovechar para conectar precisamente con ese público general que en últimas es el que consume y el que valida esas narrativas que nosotros estamos imaginando y ofreciendo. Hay un museo, seguramente usted lo conoce, Mónica, en Stoke-on-Trent, en Inglaterra, que es el Museo de la Letrina y el Museo del Inodoro, ¿no? En esta región de Inglaterra que produjo un porcentaje altísimo de las losas finas que se consumieron entre principios del siglo XIX y diría yo inclusive hasta hoy en día. Recuerdo muy bien que tenían un cuarto que permitía precisamente experimentar ese olor putrefacto, ese olor nauseabundo de las letrinas, para que la gente no solamente conectara con el pasado, sino apreciara su presente, que es también un aspecto fundamental de esto. No todo pasado fue mejor, ¿no? No todo presente es mejor, ¿no? Entonces, ¿qué rescatamos del pasado? ¿Qué queremos para nuestro futuro, ¿no? Estas son las preguntas también con las cuales nos confronta la arqueología. Y en el caso precisamente de esos jardines de memoria que estamos excavando, que estamos sintiendo, con los cuales estamos interactuando de múltiples maneras, bien sea desde la cerámica o desde los mismos vestigios estructurales o desde los macrorestos botánicos que nos permiten recrear estos ecosistemas tan ricos, tan variados que alguna vez existieron en el centro mismo de Bogotá. ¿Cómo podemos revertir algunos, digamos, aspectos nefastos de esa densificación urbana
de ese abandono del centro histórico de Bogotá como sitio de vivienda, como sitio vivido, como espacio vivido. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos promover desde la arqueología y desde estos recuerdos materiales vivos y tan poderosos que tenemos aquí? No, y volviendo al tema de los olores, por ejemplo, pues es también, si uno hace esos experimentos museográficos de poder revivir esos distintos olores, sabores, lo que decía, sonidos también, es una forma también muy práctica de enseñarle a la gente que lo que nosotros olemos, lo que nos gusta, lo que oímos es aprendido, es educado, no es instintivo, no es que toda la vida hemos tenido el mismo olfato. Yo me pregunto eso, o sea, esas personas que limpiaban esas letrinas, o estas mujeres que a veces no contaban, no todas las viviendas tenían una cocina como un espacio cerrado, sino simplemente era un tenderete de pajas y palos o tejas y palos, y estaban prácticamente ahí conectadas con ese patio donde botaban la basura. Pues esos olores entre la comida que se estaba cocinando y lo putrefacto que estaba emanando de la huerta, eso debía ser toda una sensación, ¿no? Y empezar a pensar cuando empiezan a cerrar los predios, porque ojo con eso, ¿no? Estabas hablando de Ernesto y la manzana, pues existía lo que era el centro de Manzana, y aunque cada uno sabía hasta dónde iba su predio, no necesariamente estaban cerrados con sus muros, ¿no? Sus muros perimetrales. Lo que definían las diferentes predios eran zanjas por donde circulaba el agua que abastecía estas casas. Entonces, eso era un gran conjunto putrefacto ahí en el centro, o sea, era el centro de Manzana, era todavía magnificado. O sea, si estamos pensando solo en la casa y en la huertica de la casa, pues es una cosa, pero ya todas estas manzanas y todo el bote, y el cerdo allá tragando, y la gallina ya moviendo con sus patas, ¿no? Eso debía, sí. O sea, que si por lo menos se ha calmado el olor, la gallina llegaba y rascaba y eso avivaba estos olores, eso debía Y uno ser todo un romántico, espectáculo. pensando en que los niños jugando con otros niños conectados en la manzana. Y evidentemente, si no encontramos las letrinas, el tema es que efectivamente todo estaba circulando por las calles. Entonces uno entraba a la casa y era la putrefacción de la huerta, y uno salía a la calle y era todas las heces pues pasando de todo, de los animales, además los caballos. Eso me mandaban a decir que vaya, recoja sus vacas porque ya están ahí por la mitad de la vía. O sea, esto era... O sea, si uno piensa que la ciudad es caótica, ahora uno tiene que entender cómo era antes. Es decir, también, y esa era pues una de las como de las preguntas que nos hacíamos en este proyecto, es civilidad y policía. Es que es cómo han sido digamos esas formas de control de la ciudad para que pudieran convivir ahí toda esta gente, ¿no? Y no solo los españolitos blancos, que era lo que yo me acuerdo de las primeras conferencias que empezamos a dictar sobre este proyecto. A mí me atacaban los historiadores y los arquitectos con odio porque hablábamos de los indígenas en la ciudad y decían, aquí ven. O sea, si había uno que otro en los jardines y ya. O sea, era como increíble porque de todas maneras, pues ya Julián Vargas, un historiador que desafortunadamente se murió muy joven, fue el único que se atrevió a decir que sí había indígenas en la ciudad y que sí vivían en los patios. Y él era el autor de esos grandes tomos que todo el mundo lee que todavía son de referencia a historia de Bogotá, y a él le quitaron todo su texto y pusieron a un literato a escribirlo, y fue el que se inventó que Bogotá le habían fundado en el Chorro Quevedo, y pues que esa fue otra de nuestras preguntas de investigación. O sea, sí hay que tener estas preguntas y hay que auscultar y hay que entender cómo ha sido esa vida de la ciudad, y se puede entender desde la huerta de una casa. Se puede entender desde ahí, o sea, desde ahí puede explotar hacia afuera, ¿no? Porque evidentemente no es un caso aislado, no es un caso particular, es un ejemplo de algunas familias. ¿Cuántas? No lo sabremos, pero cada casa que podamos investigar de esa manera nos permite construir una historia de la ciudad,
que desafortunadamente es lo que uno a veces echa de menos cuando los arqueólogos trabajan en estos campos como esa arqueología residual, porque estamos perdiendo esa riqueza de información que nos permite, ¿sí?, después armar ese rompecabezas. Hablando de esto, Mónica, me surge una pregunta, y es, tú como arqueóloga histórica, Felipe como arqueólogo histórico, ¿no? Cada uno en sitios diferentes, tienen que andar en un diálogo constante para poder armar ese rompecabezas, y cómo lidiar con eso dentro de la arqueología, que es una disciplina. Yo no conozco la relación de ustedes dos, pero yo conozco a los arqueólogos en general y sé que están compitiendo constantemente por quién tiene este dato o este o el otro. ¿Cómo hacen ustedes para conectar, ¿no?, sus descubrimientos para poder armar esa historia de esa Bogotá, ¿no? Porque según lo que me cuentas, pues los arqueólogos históricos deberían estar súper, hiper, mega articulados, ¿no? Pues es una deuda que tenemos. Yo creo que el reto aquí es que, por ejemplo, Felipe, tal vez Jimena ya desde lo lejos, y uno que otro que también se quiera unir, empecemos a hacer ese entretejido. Lo que pasa es que podríamos decir que en cierto sentido, pues, con también las diferencias que son necesarias, pues por lo menos tenemos unas preguntas en común y unas metodologías en común, que es muy importante. Desafortunadamente, no todos los arqueólogos ni tienen las preguntas, ni menos la metodología. Entonces, cuando no hay una metodología que permita encajar las piezas, pues no entra, ¿no? Tú sabes que un rompecabezas tiene sus saliditos, sus entraditas, ¿cómo se dice? Como unas penínsulas, unas bahías, y uno va ahí encajando, no sé qué. Pero hay otros que simplemente es un cuadradito porque es así y ya, ¿sí? Y esto es mi verdad y no me importa el resto. O sea, desafortunadamente eso sí lo hay, y pues son cosas que uno mínimamente puede rescatar parte de la información. Ahorita yo tengo el reto de tratar de ayudar a rescatar una información sobre Bogotá, pero ya les dije que es imposible. Por la metodología que aplicaron, no es posible homologar. No es posible. O sea, es información que se perdió. Y lo puedes hacer a través de los materiales, sí, pues un tiesto, un elemento de metal, un elemento de vidrio, pero no, sí, o sea, sumaría, lo que haría es sumar más piezas de esas, pero ¿y yo qué hago? Sí, con más botellas de vidrio, sí, muy bonitas y todo, pero pues no es eso. ¿Cómo no es interpreto eso? Sí, o sea, una cosa es tu botella de vidrio en el contexto de una familia que educa a sus hijos en casa, y entender el rol de esa botella y del perfume, porque es de perfume o porque es medicinal de tal enfermedad, pues tú ya tienes, pero una botella ahí tirada en cualquier lado donde la encontraron, y pues sí, muy bonita, chévere, guárdala. Sí, pero no. Yo creo que yéndonos un poco por la misma línea aquí, me gustaría recordar dónde comenzamos y a dónde hemos llegado, ¿no? Hablando de hace 20 años, cuando literalmente no teníamos ni idea, ¿no? Esto tocaba con las uñas, tanteando, avanzando a ciegas, sobre todo porque en ese entonces nuestro acceso a internet era inexistente o muy limitado. La bibliografía que existía sobre arqueología histórica, sobre materiales foráneos, que también son muy importantes, pensando en la arqueología histórica como una arqueología de la globalización, es algo fundamental también, pero sencillamente no teníamos esa información. Y nos tocó descubrirla, ¿no? Con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y tal vez uno de los productos más esperanzadores que, uniendo fuerzas precisamente bajo la batuta de Mónica, logramos generar fue el catálogo de loza colonial y republicana de la Nueva Granada. Y en vista de que estamos celebrando los 20 años de esa publicación, que se ha vuelto el referente número 1 de la investigación arqueológica de contextos históricos, no solamente en Colombia, sino a nivel regional de Latinoamérica, quería preguntarle, viendo en retrospectiva, Mónica,
qué fue lo que logramos y qué es lo que tenemos que lograr ahora en el contexto de esta celebración de las 2 décadas del catálogo de Loza. Bueno, digamos que en lo que era el trabajo de campo, sí, fue un reto. Pues este catálogo finalmente, aunque emerge de uno que otra excavación que yo había hecho en Ocaña, en Cartagena una poquita, una inicial y no sé qué, pero realmente el grueso del catálogo emerge de este proyecto de civilidad y policía, que además yo lo hice concordar con un curso el primer curso que se dio de arqueología histórica en la Universidad de los Andes, y que fue un curso en que se enrolaron muchos, tuvo éxito, pues porque la idea era enseñar, digamos, como principios prácticos, metodológicos, ¿no? No solamente sí teoría, sino venga, vamos. Entonces era un curso en que 30 estudiantes, los dividimos en 3 grupos de 10 estudiantes. 10 estudiantes iban al Archivo General de la Nación a aprender cómo se identificaban los documentos de archivo, testamentos, sobre todo. Otros 10 aprendían a hacer toda la información, a reconstruir la información catastral, urbana y arquitectónica de predios, y 10 iban excavando. Entonces así logramos, y en ese entonces la corporación La Candelaria, que hoy es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, nos abrió las puertas de 10 casas, de 10 inmuebles, no inmuebles, porque pudimos entrar al antiguo convento de Santa Clara, bueno, a otros lados, y ahí eso fue, además del trabajo que hizo también Felipe con lo que se ha encontrado en este pozo en la Quinta de Bolívar, que también lo despreciaron cantidades. Mire ahí, que aquí nos mandaron de la Quinta este bulto de basura que si la quieren estudiar. Felipe se lanzó y dijo, esto es lo mío. O sea, es que el entusiasmo fue todo, y eso fue lo que enriqueció ese catálogo. Porque pues cada hueco que abríamos, perdón que le diga así, pero era un huequito, porque no teníamos más, era con estudiantes, 3 pesos que teníamos para hacer esto, sin saber lo de siempre, ¿no? Como la arqueología no sabe qué se va a encontrar, y pues encontrando cositas que nos confirmaron que valía la pena esta arqueología de la ciudad, ¿no? Que era un esfuerzo que ahí se iniciaba y que no ha terminado y que no debe terminar, definitivamente. Sí, que lo que primero que había que hacer era conocer esos materiales. Claro. Una cosa es conocer los materiales foráneos que ya han sido súper estudiados, particularmente en los Estados Unidos, un poco menos en Inglaterra, pero qué pasaba con estos materiales locales, ¿no? Que cargaban toda una tradición, digamos, cultural indígena, y cómo había cambiado esto a lo largo de los últimos 4 siglos, ¿no? Y esto creo que fue un trabajo monumental, ¿no? A pesar de que esto era reunirnos con fotografías ya impresas, recortar las fotografías con tijeras y pegarlas con pegastick, y pasar noches en vela en la casa de Mónica en La Calera, congelándonos porque era la única manera de no quedarnos dormidos. Para lograr pues este documento que, si bien tiene una cantidad de errores que pues hay que subsanar, y errores que en su momento no consideramos errores, pero que hemos identificado ya en retrospectiva como cosas que tenemos que mejorar, empezando porque el acervo de material, tanto documental como ya material que tenemos, es pues gigantesco, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a salir la siguiente edición? Nos morimos por leerla. Bueno, pues ese, como dice Felipe, ese era el reto, ¿no? Era el reto de demostrar que debajo de ese suelo de las ciudades, ese, como dices tú, ese museo debajo de las casas existía. Y pues también, o sea, no siempre hablar de lo que venía, o sea, siguiendo esa narrativa de que los conquistadores y colonizadores llegaron y dominaron con su material, y la gente, los pueblos originarios dejaron de existir. O sea, esta era la demostración, o sea, la diferencia de este catálogo con todo lo que se estaba produciendo al mismo tiempo, era darle prioridad a ese material local, a esos artesanos que siguieron laborando con terquedad bajo sus mismas prácticas y saberes, lo que digamos, todos estos utensilios
que hicieron posible la vida cotidiana en la ciudad. Pero efectivamente, pues ese era el primer arranque, ¿no? La cerámica en arqueología siempre ha sido la primera protagonista porque igual nos da también nos abre una ventana para entender las cronologías, para entender de qué época estamos hablando. ¿Estamos muy temprano en el contacto o estamos ya en la era industrial? Sí, la cerámica es un buen marcador. Pero evidentemente hoy, como decía, queremos conocer e indagar por esas otras genealogías de otras prácticas y formas de contactarnos, de relacionarnos, de vivir en las ciudades, de vivir, a través de las épocas, y que pues ya la cerámica no es suficiente, ¿no? Hay que empezar a hilar ese entramado de la materialidad que hacía posible la existencia y la diferencia entre unos y otros. Entonces, evidentemente, pues ya el catálogo tiene que abrirse a materiales de metal, de vidrio, de madera, de conchas, de caracoles, de piedras también, ¿no? Piedras rústicas, como piedras semipreciosas, etcétera, ¿no? Entonces, y evidentemente estoy hablando de la materia prima, pero lo más interesante es en qué se volvían y quiénes las convertían así, ¿no? Entonces, también dar cuenta de quienes están detrás de esas. Nunca damos cuenta de esos artesanos, de esos oficios, de esos talleres, de esas industrias. Entonces, pues hay que dar cuenta de eso también, ¿no? Ellos tienen un lugar en la historia y fueron el sostén de estas sociedades, ¿no? Entonces, sí, el catálogo tiene que abrirse y pues con una nueva mirada para evitar que precisamente solo se vuelva un referente para identificar un tiesto y decir qué es esto y ya, ¿sí? ¿No? Sí, esto es un crespo arenoso fino, ya, listo. Bueno, ¿y eso qué le dice a nadie? Nada, ¿no? De eso no se trata, ¿sí? Se trata primero de exaltar que existió una producción local que siguió después de la conquista, que se alargó hasta el siglo XIX o XX. ¿Cómo lo logró? ¿En dónde se logró? ¿Qué se consumía con eso? ¿Quiénes lo consumían? ¿En qué espacios? ¿Cómo se interrelacionaron a través de esos objetos? Entonces, pues sí, el reto es mucho más grande. ¿Para cuándo? Eso es un trabajo lento y que requiere también financiación, que es lo difícil, ¿no? O sea, incluso para este catálogo, el que cumple los 20 años, cuando yo fui a tocar las puertas, me dijeron, pero mija, si eso, todo lo histórico ya se sabe, ¿usted para qué quiere esa plata para eso? Eso no. Eso, yo le doy plata, pero para que busque por allá esos hombres, esos humanos, esos del pasado, de esos bien lejos, de esos bien antiguos. Pero esto de ahora que es de nosotros, ¿eso para qué? Bueno, de todas maneras logré ahí dorar la píldora y logré que el doctor Duque Gómez, que era director de la FIAN, de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, nos soltara un poquitico de plata y con eso, como dice Felipe, a punta de tijera y compramos las tijeras y el Pegastick. En esa época apenas estaban inventando el escáner o llegó aquí a Colombia y entonces escanearon esas imágenes que tanto nos matamos pegando y haciendo perfecta, y esos escáneres eran de una resolución pésima, entonces salieron también pues las imágenes muy no de la calidad pues de. Yo todavía tengo los originales y las fotos son espectaculares, ¿no? Sí. Pero yo creo que precisamente el valor de una publicación como el catálogo es no solamente servir de referente, sino servir de punto de diálogo, ¿no? Entre distintos investigadores que se concentran en este tipo de estudios, ¿no? Y yo creo que esto ha sido pues el gran logro del catálogo de Loza, ¿no? Formar un círculo de personas tal vez no lo suficientemente críticas a la hora de consumir esa información publicada, pero de todos modos crear un cierto tipo de comunidad alrededor de cierto tipo de materiales que nos permiten responder a cierto tipo de preguntas, ¿no? Y en ese sentido estaba pensando en los retos que tenemos ahora con la poca pero sustanciosa información arqueobotánica que tenemos en Casa Tito, y es por qué no hacer también precisamente un catálogo de
macrorestos, catálogo de polen, catálogo de fitolitos, que nos permitan identificar, empezando por ahí, la identificación de estas especies que además no solamente son especies locales, pero también incluyen especies foráneas que los palinólogos y los arqueobotánicos locales no identifican fácilmente porque están totalmente por fuera de su espectro de intereses y de experiencia, ¿no? Esto es importante y yo creo que en esta medida Casatito nos da también un empujón en esa dirección, ¿no? Sí, no, y creo que lo que ustedes han contado como de esa transformación que ha tenido la arqueología histórica, realmente creo que ha avanzado mucho. Mucha gente se está interesando últimamente. Sé que han salido varias tesis de pregrado sobre esos temas que también ponen en cuestión a los mismos profesores de las universidades. Pero ¿por qué quieres trabajar ese periodo? ¿No? Pero bueno, hay gente que lo ha trabajado, entonces pues lo puedes hacer. Ustedes han servido de precedente y han servido de referencia y creo que esto ha avanzado un montón. Y cada vez se abren más posibilidades para la arqueología histórica, creo yo. Lo que creo que es el reto como estudiante que fui, porque ya estoy más grande, pero es el tema metodológico. El tema metodológico y teórico que tiene la arqueología histórica, que no es el mismo que tiene la arqueología prehispánica y que muchos arqueólogos no conocen. Incluso yo que hice mi tesis en arqueología histórica, que 1000 cosas que me hizo falta entender y 1000 metodologías, teorías que valdría la pena aplicar de la arqueología histórica que ustedes también han desarrollado. Creo que hay mucho que todavía pueden aportar, hay mucho que todavía pueden hacer para darnos una ruta a nosotros que estamos interesados en la arqueología histórica. Y pues no sé si quieren hacer otras preguntas, charlar sobre otras cosas. Por mi lado, yo siento que podría seguir aquí toda la tarde, pero al mismo tiempo siento que estoy llena de información que todavía tengo por procesar para otro momento. Y pues quiero agradecerles por lo que me han enseñado el día de hoy. Me han dado una perspectiva sobre espacios que yo misma excavé, que no había podido mirar desde mi propia vida, ¿no? Y les agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí y enseñarme todo esto. Soy muy afortunada, es decir, podrían traer 1000 estudiantes, aquí estoy solo yo. Pues esperamos que muchas personas van a oír esto y se van a enamorar también, como pues yo también fui muy afortunado, es decir, yo todavía recuerdo claramente ese momento de revelación, cuando descubrí que esto realmente era lo que me gustaba, ¿no? Y eso se lo debo a usted, porque si no, ¿quién nos habría guiado por ese camino, ¿no? Entonces es una serie de coyunturas impredecibles, como lo es la arqueología en general, que nos van orientando en una u otra dirección. Yo me acuerdo todavía cuando llegó usted, Mónica, con el libro de Shackle, que evidentemente nadie tenía aquí en Colombia, aparte de usted, porque se lo había traído de los Estados Unidos o lo había pedido no sé si ya existía Amazon en ese entonces, posiblemente tampoco. Ni Scanner ni Amazon. No, ni internet, ni nada. Y me lo entrega y me dice esto y la Quinta de Bolívar, sin más ni menos. Y yo, bueno, ¿qué es lo que tengo por delante, ¿no? Y se logró. Y se logró. Entonces sí, es una serie de factores que entran en conjunción, en feliz conjunción, y pues hay que seguir. Seguir buscando no solamente recursos económicos, pero recursos humanos para promover este tipo de investigación que es tan importante para hacer ciudad, recordar ciudad y buscarnos nuevas maneras de vivirla, de entenderla, de quererla también, ¿no? Y hay algo, creo yo que hay algo que, o bueno, no sé si es solo para mí, pero y que siento que es un poco diferente a los arqueólogos que se dedican más a la arqueología prehispánica, no, por lo menos aquí en Colombia. La arqueología histórica creo que apasiona, precisamente por eso, porque tiene esa diversidad de miradas,
esa diversidad sensorial, esa diversidad corporal, esa diversidad y ese acercamiento humano cotidiano, más aún, porque decir que uno pueda acercarse a la cotidianidad de un humano de hace 12.000 años y que del año 12.000 al 5.000 antes de Cristo hizo lo mismo, ¿qué tan cotidiano me acerco yo a eso aquí? Aquí casi que uno puede estar en el día a día, ¿no? Y creo que pues esa pasión hace que yo creo que hasta el día que me muera estaré ahí escribiendo informes y nuevas cosas, porque además uno relee y lo que decías, ¿no? Cada reto metodológico para también, o sea, lo teórico lo tenemos y eso va evolucionando también en la medida en que uno también esté interesado, pues esas saltan cada vez preguntas más complejas que llevan también a un reto de responder con diseños de metodología más complejos que también le permitan a uno responder, y ese es el reto. A mí eso me fascina, o sea, me encanta también buscar cómo responder a esas preguntas, desde qué herramientas e instrumentos no físicos, no de la excavación, sino de análisis. Porque una cosa es que siempre, digamos que lo básico que enseñan es cómo recoger la información, cómo excavar, ¿verdad? Pero no cómo analizar. Y ese es el reto, porque el análisis sí tenemos que brindar, como digo yo, esa narrativa, pero una narrativa que sí coincida con lo que tenemos. No acomodar los datos, sino que uno realmente explore a profundidad esos datos para entender o explicar, o tal vez interpretar lo que pasó. Entonces, pues eso lo mantiene a uno activo, pensando, lleno de retos y pues de continuar, ¿no? Eso es lo que creo que es interesante. Y estoy totalmente de acuerdo porque yo aprendí metodologías de arqueobotánica en contextos tempranos. Claro, al aterrizar en la arqueología histórica, esos vestigios siempre se ven en términos de acceso a recursos. Hablar de acceso a recursos en un contexto del siglo XIX casi que cambia de significado la palabra, la expresión acceso a recursos en estos contextos, y realmente creo que hay mucho por hacer para que esos vestigios que se analizan en contextos más tempranos, cuando pasan a contextos históricos, pues también tienen que tener una metodología y una teoría detrás. Yo creo que eso es un buen punto para cerrar esta celebración, porque creo que es lo que ha sido. Más que una discusión, creo que hemos celebrado los logros y celebrado lo que hay por venir, ¿no? Lo que tenemos por hacer. Muchas gracias, Mónica, por esto. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por oírme. A veces un poco con muchas ideas y de pronto pues es que es tanto lo que quisiera abarcar y bueno, aquí va un poco de eso. Llegamos así al final de este nuevo episodio de Jardines de Memoria, en el que, de la mano de la antropóloga Mónica Terrien, nos hemos adentrado en el mundo de la arqueología de tiempos históricos en Colombia. Gracias por habernos acompañado en esta discusión sobre el origen, la trayectoria y los nuevos retos que enfrenta esta práctica investigativa, como una herramienta determinante a la hora de acercarnos a las múltiples formas que existen de construir patrimonio en nuestra ciudad. Hasta pronto.